Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre que ya hemos comenzado, estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Estudios sobre la epístola de Santiago. Un tema muy importante que estamos analizando, y en esta semana que estamos avanzando muy rápido, también tenemos un tema muy importante. El tema de esta semana se titula El mensaje de Dios a través de Santiago. Un tema también muy importante que ya hemos comenzado a analizar y continuamos avanzando. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y recordar el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite encontrarnos a través de este medio para que juntos podamos estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y queremos pedir que su bendición también esté con nosotros. Y queremos que nos pueda instruir a través de su palabra y que mediante la ayuda de su buen espíritu pueda quedar fija en nuestra mente y pueda llevar también a la práctica. Guárdanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy, y el apartado para el día de hoy lleva por título Aclarando algunos temas. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué revela que Santiago, el hermano de Cristo, era un hombre influyente en un concilio importante en la iglesia primitiva? Esto es, ¿cómo sabemos que Santiago era alguien que tenía cierta influencia sobre los demás en el concilio de la iglesia primitiva? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Así que para ello vamos a leer lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, los versos 5, 6, 13, 19 y 20. Así que vamos a comenzar a leer allí desde el verso número 5. Dice así: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió, diciendo: varones hermanos, oídme. Por lo cual yo juzgo que no se moleste a los que de los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de estrangulado y de sangre. Aquí vemos a este Santiago o a este Jacobo, hermano de Jesús, hablando, tomando la palabra y poniendo un poco de orden en el asunto. Esto es, mientras algunos tenían una idea, otros tenían otra, Santiago se puso de pie y él comenzó a hablar estas cosas. Él comenzó a ver cómo era mejor para los gentiles convertidos en esta controversia que se estaba dando entre los judíos convertidos al cristianismo y los gentiles que venían al cristianismo también, y él puso cierto orden. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito aquí. Los Hechos de los Apóstoles, en la página 158, nos explica de esta manera. En este caso, Santiago parece haber sido escogido para anunciar la decisión a la cual había llegado el concilio. Su sentencia fue que la ley ceremonial, especialmente el rito de la circuncisión, no debía imponerse a los gentiles, ni aún recomendarse. Santiago trató de grabar en la mente de sus hermanos el hecho de que al convertirse a Dios
los gentiles habían hecho un gran cambio en sus vidas y que debía ejercerse mucha prudencia para no molestarlos con dudosas y confusas cuestiones de menor importancia, no fuera que se desanimaran en seguir a Cristo. Entonces aquí tenemos el asunto ya muy claro. Santiago tenía cierta influencia y él fue el que llevó estas palabras y él fue el que anunció la decisión que había sido tomada. Muy bien, pero vamos a continuar entonces y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué afirmación comúnmente sostenida, aunque errónea, queda refutada por el destacado papel de Santiago en este importante concilio? Muy bien, esto es, algunos afirman que el más prominente o el que dirigía toda la iglesia era cierto personaje, pero ahora que hemos visto cómo esto ha sido designado, podemos entender que esto no era así. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios y para ello vamos a buscar este siguiente párrafo. Leamos lo que nos dice aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 16, el verso número 18. Y ahí leemos así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que algunos afirman que Pedro es el fundamento de la iglesia. Pero hemos visto que Pedro acá no tuvo mucho que ver directamente. Muy bien. Aquí vemos una situación totalmente distinta. Algunos afirman que Pedro es el que dirigía todo, el primero en dirigir todo, pero realmente no era así. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en la página 158, la cual nos dice así. Santiago presidía el concilio y su decisión final fue: yo juzgo que los que de los gentiles se conviertan a Dios no han de ser inquietados. Esto puso fin a la discusión. El caso refuta la doctrina que sostiene la Iglesia Católica Romana, de que Pedro era la cabeza de la Iglesia. Aquellos que, como papas, han pretendido ser sus sucesores, no pueden fundar sus pretensiones en las Escrituras. Entonces, directamente aquí tenemos. Algunos sostienen que Pedro es el primer papa de la iglesia y sucesivamente los que vienen después. Pero aquí vemos que Pedro no tuvo una relevancia como si fuera la cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia en la iglesia primitiva no era ningún apóstol, sino Jesús mismo. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Nada en la vida de Pedro sanciona la pretensión de que fue elevado por encima de sus hermanos como el vicerregente del Altísimo. Si aquellos que declaran ser los sucesores de Pedro hubieran seguido su ejemplo, habrían estado siempre contentos con mantenerse iguales a sus hermanos. Esto es, no hubo un momento en que Pedro fue mayor o superior que los demás. Todos eran hermanos y todos eran iguales. Pero Pedro nunca pretendió estar por encima de ellos. Si ellos hubieran seguido el ejemplo de Pedro, hoy día no tuviéramos esta forma organizacional del papado. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El deseo de todas las gentes, en la página 382, nos explica así. El Salvador no confió la obra del Evangelio a Pedro individualmente. En una ocasión ulterior, repitiendo las palabras que fueron dichas a Pedro, las aplicó directamente a la iglesia. Y lo mismo fue dicho en subsecuencia también a los 12 como representantes del cuerpo de creyentes. Si Jesús hubiese delegado en uno de los discípulos alguna autoridad especial sobre los demás, no los encontraríamos contendiendo con tanta frecuencia acerca de quién sería el mayor. Se habrían sometido al deseo de su maestro y habrían honrado a aquel a quien él hubiese elegido. Muy bien, aquí tenemos claro, entonces, no hay una sucesión, no hay uno que sea mayor que otro, todos eran siervos de Jesús y todos obedecían a Jesús. Muy bien, ahora sí que ya lo sabemos. No hay una pretensión de parte de la Iglesia cristiana sobre la preeminencia de nadie,
sino que todos eran hermanos y todos eran igual delante de Jesús. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por darnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe para poder entender estas cosas que venimos estudiando y queremos pedir que su buen espíritu nos guíe. Ayúdenos ahora, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.